Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El examen es de la asignatura de Física y corresponde a la convocatoria de junio de 2021. Como sabéis, en el año 2021, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, este tipo de exámenes los hicieron tipo test, de manera que es un examen un poquito diferente a los que podéis encontrar de años anteriores. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes, como si estuvieras en una clase presencial. No sos un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Él dice lo siguiente. Una persona de 75 kilos camina con una velocidad de 4 kilómetros por hora. ¿Cuál es su cantidad de movimiento? Bueno, ahí tenemos 4 posibles respuestas. Vamos a ver cuál es la verdadera. La cantidad de movimiento se define como el producto entre la masa y la velocidad. En este caso, debemos expresar la velocidad en metros por segundo. Para ello, hacemos el factor de conversión correspondiente. Ahí lo tenéis en pantalla. Vamos a transformar los 4 km por hora en metros por segundo. Debemos utilizar dos factores de conversión. En el primero, vamos a decir que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Como veis, los kilómetros se van a ir. Observad que, como siempre que hacemos un factor de conversión, la unidad que queremos quitar la tenemos que poner en el lado inverso de la fracción. Y le ponemos un 1 a la unidad grande y la conversión correspondiente, la equivalencia correspondiente a la otra. Por eso he puesto que 1 kilómetro son 1000 metros. Por ello, en el segundo factor de conversión podéis ver que he puesto en el numerador 1 hora y en el denominador 3600 segundos. Así se anulan las horas y me queda ya el resultado. 4 por 1000 dividido entre 3600 es 1,11 metros por segundo. A continuación, calculo el momento lineal o cantidad de movimiento. La masa 75 kilos por 1,11 nos da un resultado de 83,3 kilogramos multiplicado por metro y dividido segundo. Claramente, la opción correcta es la C. La cuestión dice lo siguiente. Dos cargas puntuales iguales de 2 microcoulombios están situadas en los puntos P1, 0,1 y P2, 1,0 expresadas ambas posiciones en metros. Calcule el trabajo necesario para trasladar una tercera carga de 1 microcoulombio desde el infinito al origen de coordenadas O, 0, 0. Nos dan como dato la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 elevado a 9 cuando está expresada en unidades del sistema internacional. Y tenemos, por supuesto, 4 opciones. El trabajo para trasladar una carga desde el infinito a un punto es trabajo para llevar una carga desde el punto A al punto B es igual a menos la variación de la energía potencial. Teniendo en cuenta que la energía potencial en el infinito es 0, vamos a poder escribir lo siguiente. El trabajo para llevar una carga desde el infinito hasta el origen es igual a menos la variación de la energía potencial en el origen menos la energía potencial en el infinito. Lógicamente, como he dicho, la energía potencial en el infinito la voy a quitar porque es 0 y podemos ver que el trabajo para llevar una carga desde el infinito al origen de coordenadas es menos la energía potencial en el origen. En este caso, sustituyo los datos. Mucho cuidado. La energía potencial en el origen es la suma de la energía potencial debida a la carga situada en P1 más la energía potencial debida a la carga situada en P2. Por eso escribiremos K por Q1 por Q partido R1 más K por Q2 por Q partido R2. Sustituimos los datos tal como tenéis en pantalla. Recordando que cuando una carga está expresada en microcoulombios significa que hay que agregar a esa carga para expresarla en coulombios un 10 a la menos 6. Por eso escribimos menos y abrimos paréntesis. 9 por 10 elevado a 9 por 2 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6. Observad que estoy expresando la carga en coulombios. Y la distancia, como nos la dan en metros, la dejo en metros, dividido 1. Y hago lo mismo con la carga situada en P2. Operamos y si no me he equivocado, sale menos 0,036 julios. Por lo tanto, podemos afirmar que la opción correcta es la B. El ejercicio dice lo siguiente. Se lanza verticalmente hacia arriba desde una ventana a 2 metros de altura un objeto de 5 kilos de masa a una velocidad de 1 metro por segundo. Si suponemos que no hay rozamiento
Calcule la energía mecánica del objeto durante todo el recorrido. Nos dan como dato la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Y, por supuesto, como en todos los ejercicios, 4 posibles respuestas. En ausencia de fuerzas exteriores, la energía mecánica se conserva, ya que el campo gravitatorio es un campo conservativo. Eso nos permite descartar, como pone en pantalla, las opciones A y C. La energía mecánica es la suma de las energías cinética y potencial gravitatoria. Ahí lo expresamos algebraicamente y sustituimos la energía potencial por su valor mgh y la energía cinética por su valor 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Sustituimos los datos que nos dan en el enunciado y obtenemos el resultado, que es 100,5 julios si yo no me he despistado operando, que a veces me pasa. Si veis algún error, no dudéis en avisarme para que yo lo ponga en un comentario fijado en la fe de erratas. Bueno, la opción correcta, como podéis ver, es la opción B de Barcelona. El ejercicio dice lo siguiente. Desde un avión que se desplaza a velocidad constante, se deja caer una caja de suministros para ayuda humanitaria. Si el avión no modifica su velocidad después del lanzamiento y si pudiéramos anular el efecto del rozamiento de la caja con el aire, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Bueno, ahí tenéis 4 afirmaciones y yo voy a dar el resultado directamente. La opción correcta es la C. La caja de suministros cae al suelo siguiendo una trayectoria parabólica, avanzando en todo momento lo mismo que el avión. Tened en cuenta que eso es así siempre y cuando se cumpla la condición que dice en el enunciado. Si pudiésemos anular el efecto del rozamiento de la caja con el aire. El ejercicio 5 dice lo siguiente. Ana acelera con su bicicleta y partiendo del reposo alcanza los 18 km por hora en 5 segundos. Indique la aceleración alcanzada. La aceleración se calcula a partir de la fórmula que tenéis en pantalla. Incremento de la velocidad dividido el tiempo transcurrido. Velocidad final menos velocidad inicial partido a tiempo. Se debe expresar la velocidad en metros por segundo y al igual que hemos hecho en un ejercicio anterior, aplicamos el factor de conversión correspondiente. Podéis comprobar que la velocidad en metros por segundo son 5 metros por segundo. Sustituimos y nos queda velocidad final menos inicial dividido tiempo. 5 menos 0 partido 5 igual a 1 metro por segundo cuadrado. Claramente la opción correcta es la A. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Indique el cual de las siguientes situaciones los vectores velocidad y aceleración tienen la misma dirección, pero sentido distinto. Bueno, pues en este caso, la opción correcta es la C. Una bicicleta frenando. Imaginaos que la bicicleta se traslada de izquierda a derecha, por ejemplo, y, lógicamente, la velocidad tiene el sentido positivo del eje X, mientras que si la bicicleta está frenando, la aceleración tendría el sentido negativo del eje X. Es decir, misma dirección, pero distinto sentido. El ejercicio dice lo siguiente. Un tren de alta velocidad comienza su trayecto desde el reposo en línea recta y con una aceleración constante de 0,6 metros por segundo cuadrado. Calcule la velocidad que alcanza el tren a los 3 minutos. Calcula la velocidad de la siguiente manera. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Lo tenemos claro? Perfecto, pues ahora lo que debemos hacer es recordar que 3 minutos son 180 segundos. Si no os acordáis, lo que sí tenéis que saber es que 1 minuto son 60 segundos. Por lo tanto, es fácil hacer un factor de conversión o incluso sin hacerlo, afirmar que 3 minutos son 180 segundos. Sustituimos y nos queda que la velocidad que alcanza el tren es la velocidad inicial 0 más 0,6 aceleración por 180 segundos. Resultado 108 metros por segundo. La verdad es que es un tren que va bastante rápido. La opción correcta es la opción A. El ejercicio 8 dice lo siguiente. Un objeto se sitúa a 8 centímetros delante de una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal. Determine la posición, en valor absoluto, de la imagen formada. Bueno, estamos ante un ejercicio de óptica geométrica. No he puesto aquí en esta ocasión los códigos QR, pero os recomiendo que busquéis en los vídeos de Pau de la Comunidad Valenciana ejercicios de óptica geométrica, porque os van a ayudar a entender mejor este tipo de ejercicios si no lo tenéis claro. Se aplica en este caso directamente la ecuación de las lentes de Verada, que es 1 partido S' menos 1 partido S igual a 1 partido F'.
¿Qué significan esas letras? Buena pregunta, eso deberías saberlo tú ya, pero si no lo sabes te lo digo. S' es la distancia que hay desde la imagen al centro, al punto donde está la lente colocada. S es la distancia que hay desde el objeto a la lente y F' es la distancia focal de la lente. En este caso, las lentes convergentes debéis saber que tienen una distancia focal positiva, puesto que el foco se sitúa a la derecha de la lente. Por ello, F' es igual a más 10 centímetros. Sustituimos los datos y aquí debemos tener en cuenta otra cosa. Como el objeto se sitúa delante de la lente, es decir, a la izquierda, su valor, el valor de esa distancia del objeto a la lente debe ser negativo. Y otra cosa, bastantes cosas voy diciendo, ¿lo veis? Podemos trabajar en centímetros. Aquí no hace falta pasar las magnitudes a unidades del sistema internacional. Por lo tanto, nos queda la ecuación que tenéis en pantalla. 1 partido S' menos 1 partido menos 8 igual a 1 partido 10. Ahora ya el ejercicio ya está planteado. Hay que resolverlo. Es decir, ahora lo que nos toca es saber hacer la parte matemática. Vamos a trabajar como veis en pantalla. Pasaremos el menos 1 partido menos 8 al otro lado de la igualdad, escribiendo 1 partido S' igual a 1 partido 10 menos 1 partido 8. Operamos y nos queda 1 partido S' igual a menos 1 partido 40. No dudéis en utilizar la calculadora en este tipo de ejercicios. Evitaréis muchos errores. Despejamos S' que nos queda igual a menos 40 centímetros. Ahí tenemos ya el resultado. La opción correcta es la opción A. Lo que nos está indicando que S' sea negativa es que la imagen se genera en el lado izquierdo, es decir, al lado izquierdo de la lente. Sería una imagen que se llama virtual. El ejercicio dice lo siguiente. El módulo del campo eléctrico en un punto P, creado por una carga puntual Q que está situada en el origen de coordenadas 0, 0, es de 3000 newton partido coulomb. Y el potencial eléctrico creado por la misma carga en el punto P es de 9000 voltios. Determine el valor de la carga Q minúscula y nos dan como dato la constante de Coulomb en el vacío en unidades del sistema internacional. Aquí hay faena. Vamos a aplicar las fórmulas correspondientes. El campo eléctrico en módulo es la constante de Coulomb por la carga dividido la distancia al cuadrado, mientras que el potencial eléctrico es la carga también multiplicada por la constante de Coulomb, pero dividido la distancia sin elevar al cuadrado. Sustituimos los datos que nos dan en el ejercicio, que son el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Y ahora debemos resolver este sistema. ¿Cómo vamos a hacerlo? Mirad, esto se puede hacer de muchas maneras. Yo lo que he hecho ha sido, en la ecuación de arriba despejar K por Q y en la de abajo también. Y así, por igualación, podré decir que 3000 por la distancia al cuadrado es igual a 9000 por la distancia. Ya sé que hay muchas otras formas de hacerlo. La verdad, haced la que queráis. Podéis dividir también una ecuación entre otra, que es un método que yo utilizo habitualmente. Pero bueno, en este caso me ha gustado más hacerlo así y ya me... Y como podéis ver, me queda una ecuación de segundo grado bastante sencillita. 3r cuadrado menos 9r igual a 0. Despejamos la ecuación de segundo grado sacando factor común r y obtenemos dos soluciones. R igual a 0 y R igual a 3 metros. Lógicamente la solución R no me vale cuando es 0. Por lo tanto, vamos a poner que R es 3 metros. Despejamos la carga sustituyendo R por 3 en la ecuación, en este caso, del potencial eléctrico. 9000 igual a K por Q partido 3. Recordamos que disponemos de la K, nos la dan como dato. Por eso podemos despejar Q, que nos queda 3 por 9000 dividido K, es decir, al hacer la operación, la carga es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Aparentemente no me dan el resultado, pero sí me lo dan. Lo que pasa es que no lo expresan en notación científica, por lo tanto, expresan en forma decimal el valor de esta carga. Y ahí tenéis que la opción correcta, si he contado bien los ceros, que espero que sí, porque claro, ahí hay un montón de ceros, es la opción C. Contad, debería haber 0,5 ceros y un 3, ¿vale? Por si acaso yo me he equivocado contando ceros, que espero que no. Continuamos. El ejercicio dice lo siguiente. Calcular el valor módulo del campo gravitatorio creado en el punto medio del segmento que une dos masas de 1 y 2 kilos, que se encuentran separadas 2 metros de distancia.
Nos dan como dato la constante de gravitación universal en unidades del sistema internacional. Truco del almendruco. La unidad del campo gravitatorio es Newton partido Coulombio o metro partido segundo cuadrado. Ello nos permite afirmar que las dos únicas opciones posibles son la A o la D. Pero por lógica, sin hacer cálculos, está claro que la aceleración no va a ser 2 metros por segundo cuadrado, o el campo gravitatorio, que es un campo gravitatorio muy grande, y las masas que tengo son de 1 o 2 kilos. Por lo tanto, y por lógica, sin hacer cálculos, ya podemos afirmar que la opción correcta es la A. Pero con fines pedagógicos, como hago siempre, voy a explicar el ejercicio, que además me parece muy interesante. Debemos tener en cuenta que el sentido del campo gravitatorio es atractivo hacia la masa que lo genera. En este caso, van a tener los campos sentidos opuestos. Por ello, podemos calcular el módulo restando los módulos. Vamos a ver un esquemita y así va a quedar más claro. Mirad, ahí tenemos las masas y el segmento que las une. Mirad, el campo gravitatorio 1 va hacia la izquierda y el 2, que es más grande, porque la masa es más grande, va hacia la derecha. Podemos escribir ahora que el módulo del campo 1 es G por la masa 1 partido la distancia al cuadrado. Observad que como trabajamos en módulo, no ponemos el signo menos. Sustituimos los datos que nos dan en el enunciado y podemos ver que el módulo del campo gravitatorio generado por la masa 1 en ese punto medio es 6,61 por 10 a la menos 11 newton partido kilogramos. Hacemos el mismo procedimiento con el campo generado por la masa 2. En este caso, la única diferencia es que la masa es 2 kilos. De manera que el campo gravitatorio es justo el doble, 1,334 por 10 a la menos 10 newton partido kilo. Como hemos dicho antes, calculamos la diferencia para calcular el campo neto en módulo. Hacemos G sub 2 menos G sub 1 en módulo y nos queda el resultado que ya sabíamos que tenía que dar, 6,67 por 10 a la menos 11 kilogramos. Así que contestamos que la opción correcta es la A. El ejercicio dice lo siguiente. Marta inicia una ruta cicloturista a una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcule la distancia que recorre si pedalea durante 3 horas y media seguidas. El movimiento es a velocidad constante. Por lo tanto, estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. El espacio recorrido es la velocidad por el tiempo. Debemos expresar el tiempo en segundos. 3,5 horas equivalen a 12.600 segundos. Recordad que una hora equivale a 3.600 segundos. Haced el factor de conversión si lo necesitáis. De manera que ya podemos contestar rápidamente. 10 metros por segundo multiplicado por 12.600 segundos son 126.000 metros. En este caso, la opción correcta es la A. El ejercicio dice lo siguiente. Si una persona de 80 kilos de masa se encuentra en un planeta cuya masa y radio son la cuarta parte de los de la Tierra, ¿cuál será su peso en dicho planeta? Y nos dan como dato que la gravedad en la Tierra es 9,8 metros por segundo cuadrado. Vamos a resolver este ejercicio que me parece de lo más interesante. Calculo la relación entre los campos gravitatorios de la Tierra y del planeta. Para facilitar los cálculos, escribiré el radio y la masa de la Tierra en función del radio y de la masa del planeta. Para no trabajar con fracciones, escribiré que la masa de la Tierra es 4 veces la masa del planeta y el radio de la Tierra es 4 veces el radio del planeta. Podía haberlo escrito en fracción, pero los cálculos se complican. Podía haber puesto masa del planeta igual a masa de la Tierra partido 4 y radio del planeta igual a radio de la Tierra partido 4, que es lo que dice en el enunciado. Pero yo he despejado esas relaciones para obtener estas en las cuales no hay fracciones. Bueno, la gravedad terrestre es G por la masa de la Tierra partido el radio terrestre al cuadrado. Y en el planeta, pues la fórmula es igual, solo que tengo que cambiar la masa por la masa del planeta y el radio por el radio del planeta. En este caso voy a dividir término a término ambas ecuaciones, quedándome la expresión que veis en pantalla. Gravedad en la Tierra partido gravedad del planeta es igual a G por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado, todo eso dividido G por la masa del planeta partido el radio del planeta al cuadrado. Está claro que esto es un poquito complejo, así que espero que tengáis a mano lápiz y papel y vayáis haciendo paso a paso este ejercicio. En los otros también deberíais haberlo hecho, claro. No lo he recordado, pero teníais que hacerlo. Pero en este lo considero fundamental, porque es un ejercicio de mayor complejidad que los que hemos hecho hasta ahora.
Simplificamos la constante de gravitación universal y sustituimos la masa de la Tierra por 4 veces la masa del planeta y el radio de la Tierra por 4 veces el radio del planeta. Lo que vamos a lograr con esto es simplificar la masa del planeta y el radio del planeta, quedándome que la relación entre la gravedad terrestre y la gravedad del planeta es 4/16. Simplificamos la fracción y despejamos la gravedad del planeta, que es 4 veces la gravedad en la Tierra. De manera que podemos sustituir y nos queda que el campo gravitatorio del planeta es 4 por 9,8, 39,2 newton partido kilogramo. Ya podemos calcular ahora el peso de la persona de 80 kilos de masa en el planeta. El peso es la masa por la gravedad. 80 por 39,2 será 3.136 newton. Recordad que el peso es una fuerza, no se puede expresar en kilogramos, porque kilogramo es la unidad con la que medimos las masas. La opción correcta, lógicamente, es la B. El ejercicio dice lo siguiente. Calcular el campo gravitatorio terrestre en su superficie si el radio medio de la Tierra es 6.370 kilómetros y la masa de la Tierra es 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos. Nos dan como dato la constante de gravitación universal. Bueno, aquí tenemos otro truco del almendruco. Como el examen es tipo test, no necesitamos hacer el cálculo. Es evidente que la solución correcta o la respuesta correcta es la B, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es el campo gravitatorio en la superficie terrestre, 9,83 newton partido kilogramo. Pero bueno, con fines pedagógicos y como hago siempre, vamos a resolver el ejercicio. Sustituimos los datos en la fórmula correspondiente. La gravedad terrestre es G por la masa de la Tierra partido el radio terrestre al cuadrado. Mucho cuidado, el radio de la Tierra hay que expresarlo en metros. Por eso escribo en el radio terrestre 6.370.000 metros. Y lógicamente ese número hay que elevarlo al cuadrado. Hacemos la operación y lógicamente obtenemos el resultado esperado. 9,83 newton partido kilogramo, que nos permite afirmar que la opción correcta es la B. El ejercicio dice lo siguiente. En la cima de una montaña rusa, una cabina está a 50 metros de altura sobre el suelo y lleva una velocidad de 4 metros por segundo. Si despreciamos el rozamiento, ¿qué velocidad llevará la cabina cuando llegue a la cima siguiente, que está a una altura de 15 metros sobre el suelo? Dato, gravedad igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Estamos ante el típico ejercicio de la montaña rusa, en el cual, puesto que no hay rozamiento, se aplica el principio de conservación de la energía mecánica, tal como veis. La energía mecánica, cuando la montaña rusa está a 50 metros de altura, es igual a la energía mecánica que tiene la vagoneta cuando está a 15 metros de altura. En este caso, sustituimos la energía mecánica, lógicamente, por la suma de la energía potencial gravitatoria y la energía cinética. Quedaría la ecuación como veis en pantalla. La energía potencial a los 50 metros que tiene la vagoneta, cuando está a 50 metros de altura, la cabina le llama ahí, yo le llamo vagoneta, es lo mismo, más un medio por la masa por la velocidad de la cabina al cuadrado cuando está a 50 metros de altura. Observad que ya he sustituido la energía cinética, en este caso me he adelantado un poquito, es igual a la energía potencial cuando la cabina está a 15 metros de altura, más la energía cinética de dicha cabina cuando está a esos 15 metros de altura. Sustituimos todo y en vez de poner 50 metros voy a poner 1 y en vez de poner 15 metros voy a poner 2 para que no se me haga tan grande la fórmula. En este caso puedo simplificar las masas. ¿Por qué? Porque el término masa está multiplicando en todos los términos de la ecuación. Realmente lo que hacemos es sacar factor común y simplificar, pero así es más rápido. Y una vez he suprimido las masas de la ecuación, ya podemos despejar lo que nos pide. Mirad, técnica para despejar. Esto ya podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Yo lo que he hecho ha sido sacar factor común, la gravedad, en el término de la izquierda y en un medio en el término de la derecha. Previamente, claro, os habéis fijado porque aquí he hecho varios pasos de una, espero que estéis con lápiz y papel, he pasado los términos de la altura a la izquierda y los términos de la velocidad a la derecha de la ecuación. Poquito a poquito, parad el vídeo si lo necesitáis e id haciéndolo vosotros. Yo a veces me salto pasos y voy rápido a propósito, para que paréis vosotros y trabajéis.
que no os acomodéis viendo el vídeo, porque verme a mí, ya os lo digo yo, solo verme no sirve de nada o de casi nada. No voy a decir que de nada, pero bueno. Lo importante es que vosotros, lápiz y papel, estéis haciendo los ejercicios paso a paso. Es la única forma de aprender, os lo garantizo. Vamos a despejar v sub 2, como veis, pasando v sub 1 al otro lado de la ecuación y haciendo la raíz cuadrada, ya que la velocidad sub 2 estaba al cuadrado. Ya tenemos que sustituir. Sustituimos y vamos a sacar el resultado. Esto ya es la parte fácil, es poner los números en la calculadora. Como podéis ver, la velocidad sub 1 es 4, las alturas son 50 y 15 y nos queda un resultado de 26,49 metros por segundo. Eso me permite afirmar que la opción correcta es la opción A. El ejercicio dice lo siguiente. Un cuerpo de 25 kilogramos es arrastrado 10 metros hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados, mediante una cuerda paralela al plano que ejerce una tensión de 300 newton. Si el coeficiente de rozamiento es 0,45, calcule el trabajo realizado por la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo. El dato, gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, ejercicio curioso. Vamos a hacer un esquema con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Esto me lo he currado, ¿vale? Así que espero ese like y espero que os guste. Y por supuesto, vosotros, lápiz y papel, y hacer el mismo esquema que estoy haciendo yo ahí. Importante cuando hagáis un esquema de plano inclinado. El tamaño del dibujo debe ser generoso. No hagáis esos cagarros de dibujos que veo yo ahí entre mis alumnos que ocupan 2 centímetros cuadrados en la hoja. Ahí no se puede analizar nada. Y aquí el dibujo es parte importante de la solución del ejercicio. Este dibujo lo vamos a ver más adelante porque creo que en más preguntas aparece una situación similar. Vamos allá. Colocamos el peso que siempre va hacia abajo. La fuerza que ejerce la tensión, ¿no? Realmente he puesto fuerza, aunque es una tensión. Hay una cuerda unida al objeto que ejerce una tensión. Bueno, pues esa es la fuerza F que he colocado. Y la fuerza normal perpendicular al plano. Tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ya que nos dicen que el objeto va ascendiendo. A continuación, es muy importante descomponer la fuerza peso, la P, en sus dos componentes perpendiculares, que voy a llamar Px y Py. Y les llamo así porque nosotros vamos a decir lo siguiente. El eje que es paralelo al de desplazamiento del cuerpo va a ser nuestro eje X. Y el eje que va en la dirección de la normal, o sea, perpendicular al desplazamiento, va a ser nuestro eje Y. De manera que ahí tenéis, como podéis ver en el dibujo, las componentes Px y Py. Parad el vídeo si lo necesitáis y haced el dibujo. Si necesitáis una regla, no dudéis en coger una regla. Lo importante es que vayáis entendiendo el esquema de fuerzas y observad ahora cómo todas las fuerzas están en el eje X, paralelo al desplazamiento de la masa, y en el eje Y, perpendiculares a dicho desplazamiento. Necesito calcular las componentes del peso a partir del triángulo rectángulo que acabo de marcar ahí de color azul clarito. Vamos a sacarlo aquí para que lo veáis más claro. Ahí tenéis el peso, que es el cateto vertical, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, el ángulo de 30 grados y las componentes P sub I y P sub X. Este dibujito también tenéis que hacerlo. Y ahora, para poder hacer esto, claro, necesitáis conocimientos de trigonometría. Si no sabéis trigonometría, esta parte de aquí os va a sonar un poquito a chino y la tendréis que memorizar. Recomendación, lógicamente, aprender trigonometría, que os entra en el examen de matemáticas. Según la definición de seno y coseno de un triángulo rectángulo, podemos decir que el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es P sub X, dividido la hipotenusa, que es P. Despejando P sub X me queda igual a peso por seno de 30 grados. Si sustituimos el peso por su valor, que es masa por gravedad, quedaría que la componente X del peso es masa por gravedad por seno de 30 grados. Hacemos lo mismo con el coseno, solo que como el coseno es cateto contiguo partido hipotenusa, escribiremos que el coseno de 30 grados es P sub I partido el peso. Despejamos P sub I y, al igual que antes, nos va a quedar que la componente Y del peso es masa por gravedad, pero ahora, ojo, coseno de 30 grados. Esto que acabo de hacer aquí me parece fundamental y tenéis que entenderlo.
Parad el vídeo, haceros los dibujos, revisad vuestros conocimientos sobre trigonometría, pero aseguraos que esto lo entendéis, ya que es parte fundamental de este tipo de ejercicios. Y ahora, en la siguiente diapositiva, voy a continuar con la resolución del ejercicio. Bueno, tenemos ahí el esquemita y las componentes X e Y del peso que hemos obtenido anteriormente. El trabajo se calcula con la fuerza neta en el eje X, que es paralelo al desplazamiento. Recordamos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Todas las fuerzas que están en el eje de la normal, en el eje Y, son perpendiculares al desplazamiento. Por lo tanto, el coseno de 90 grados o de 270 grados es 0 y esas fuerzas no realizan trabajo. Por lo tanto, escribiremos trabajo igual a fuerza en el eje X por distancia por coseno del ángulo. En este caso sería, en el eje X tenemos, tirando de la caja o del objeto, la fuerza F, la tensión de 300 Newton. Y, oponiéndose a dicho movimiento, la fuerza de rozamiento y la componente X del peso. Por eso a esa fuerza le resto la fuerza de rozamiento y la componente X del peso. Multiplicaré por la distancia que arrastro el objeto y por el coseno de 0 grados, porque el ángulo que forman todas estas fuerzas, bueno, realmente la fuerza F forma un ángulo de 0 grados, el Px y la fuerza de rozamiento forman un ángulo de 180 grados, por eso tienen el signo negativo ahí, ¿vale? Por eso ponemos el coseno de 0 que va a ser 1. De manera que, sustituyendo, diremos que el trabajo es la fuerza F menos la fuerza de rozamiento, que es el coeficiente de rozamiento, por la normal, menos la componente X del peso, mg, por seno de 30 grados, por la distancia, que sabemos que es 10 metros y que la pondremos luego, y por el coseno de 0, que es 1. Según el esquema anterior, podemos decir que la fuerza normal es igual a la componente Y del peso, observar fuerzas iguales de sentidos opuestos, igual, por lo tanto, a mg por coseno de 30 grados. Por eso, la fuerza normal, N, la vamos a sustituir por eso. Y nos va a quedar que el trabajo es igual a la fuerza menos mu por m por g por coseno de 30 menos mg por seno de 30 grados por d. Como veis, un ejercicio complejo y de dificultad. Hay que seguirlo poquito a poquito y practicar muchos ejercicios de este tipo. Sustituimos por fin los datos. Madre mía, la que nos ha quedado ahí. El trabajo es igual a 300 menos 0,45 por 25 por 9,8 por coseno de 30 grados, menos 25 por 9,8 por seno de 30 grados, y todo eso multiplicado por 10, que es la distancia que se ha arrastrado el cuerpo. Bueno, después de todo esto, nos queda 821 julios, y esa es el resultado final, la fuerza neta, porque dice neta aplicada sobre el cuerpo, mucho cuidado, y la opción correcta es la B. Al decir fuerza neta, no es la fuerza, no es el trabajo realizado por la tensión. Mucho cuidado, sino que hay que tener cuidado porque el rozamiento y el peso generan un trabajo que diríamos que es como negativo, es decir, le restan energía al objeto, mientras que la tensión le comunica energía, sería como un trabajo positivo. Bueno, como veis, el ejercicio tiene una dificultad bastante interesante. No sé si lo habéis podido seguir por completo, pero os recomiendo que si no lo habéis tenido del todo claro, paréis el vídeo, volváis atrás y poquito a poquito. Más adelante hay ejercicios parecidos, aunque no iguales. Seguro que os van a ser de máxima utilidad, así que no dejéis de ver los siguientes ejercicios. El ejercicio dice lo siguiente. Se lanza un objeto hacia el cielo desde la superficie de la Tierra y se observa que se pierde definitivamente en el espacio. ¿Qué valores posee la energía cinética, la energía potencial y la energía mecánica en el momento del lanzamiento si lo lanzamos con una velocidad suficiente para que escape de la atracción gravitatoria de la Tierra? En este caso, vamos a decir lo siguiente. Según el principio de conservación de la energía mecánica, el objeto tendrá la misma energía en el momento del lanzamiento que cuando llega al infinito. Es decir, se pierda por el espacio. De manera que la energía potencial en el infinito sabemos que es 0. Muy bien, ya tenemos ahí una cuestión importante. Pero la energía cinética tiene que ser positiva o 0, dependiendo de la velocidad con la que llega al infinito. Bien, en este caso, puesto que la energía mecánica no aparece como positiva en las soluciones, supondremos que la energía mecánica es 0. Estaríamos en la típica situación
de escape de un objeto del campo gravitatorio. En esta situación se calcula la velocidad de escape, que es la velocidad mínima necesaria para salir del campo gravitatorio, que es un ejercicio bastante típico. Pero vamos a ir contestando que me estoy enrollando. Por ello, en el momento del lanzamiento, podemos decir que la energía cinética es positiva, sí o sí. La energía cinética nunca puede ser negativa. Mucho cuidado, la opción D totalmente descartada. La energía potencial es negativa, siempre lo es. Es decir, no existe en campo gravitatorio energía potencial positiva. Y por lo tanto, energía mecánica cero nos permite decir que la opción correcta es la A. El ejercicio dice lo siguiente. Sobre un plano inclinado de 30 grados con la horizontal y desde una altura de 10 metros se deja caer un cuerpo. Calcule la velocidad con la que llega al final del plano si el coeficiente de rozamiento es 0,1. Dato G igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Bueno, estamos ante un ejercicio que puede hacerse de dos formas. O mediante una metodología dinámica, calculando la aceleración del cuerpo y luego la velocidad con la que llega al final del plano, o mediante una metodología en la cual vamos a utilizar el principio de conservación de la energía mecánica. Muy bien, en este caso, lo primero que vamos a hacer, y sin desvelar qué método vamos a utilizar, es un esquema de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Este esquema se parece mucho al del ejercicio número 15, solo que ahora no hay una tensión que empuje al cuerpo hacia arriba, de manera que el objeto va a caer. Como dije en ese ejercicio, y por si no lo habéis oído alguno, fundamental hacer un esquema de un tamaño apreciable en el cual podamos dibujar los vectores y que se vean claramente. El peso, la normal y la fuerza de rozamiento que ahora va hacia la derecha, puesto que se opone al movimiento. Si no habéis hecho el ejercicio 15, desde luego os recomiendo que vayáis y lo hagáis, Vamos, es imprescindible. Se descompone la fuerza-peso en dos componentes perpendiculares, Px y Pi, tal como hicimos en ese ejercicio y se hace siempre en estos ejercicios. Muy importante que lo hagáis esto en vuestra libreta. Necesito calcular las componentes del peso a partir del triángulo rectángulo y nuestros conocimientos de trigonometría. Como hice también en ese ejercicio, sacamos el triángulo rectángulo aparte y decimos que el seno de 30 grados es igual a la componente x del peso dividido la hipotenusa, que es el peso. En este caso, despejando, px igual a peso por seno de 30 grados, es decir, masa por gravedad por seno de 30 grados. Por otro lado, coseno de 30 grados es igual a cateto contiguo partido hipotenusa, es decir, pi partido peso. Despejamos la componente y del peso y me queda masa por gravedad por coseno de 30 grados. Si os parece que he ido un poco rápido, puede ser. Estoy de acuerdo con vosotros. Miráis el ejercicio 15, donde he explicado con más detalle este procedimiento. Continuamos. La distancia que recorre el objeto, la necesitaré luego, es la que tenemos ahí en pantalla. Seno de 30 grados igual a altura partido distancia. De nuevo, mucho cuidado, nuestros conocimientos de trigonometría. Seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es la altura, partido la hipotenusa, que es la distancia que recorre el objeto. Despejamos y nos queda, como podéis ver en pantalla, que la distancia recorrida es de 20 metros. Ahora sí, vamos a resolver el ejercicio. Ponemos nuestro esquemita, las componentes x y y del peso, y se aplica el principio de conservación de la energía mecánica, teniendo en cuenta el trabajo disipativo de la fuerza de rozamiento. Es decir, trabajo de rozamiento es igual a la energía mecánica abajo menos la energía mecánica arriba. Y esto es muy importante. Estamos utilizando el método de energías, no el dinámico, por si no os habéis dado cuenta. Vamos a seguir trabajando. Tenemos que tener en cuenta que la energía mecánica es la potencial más la cinética, como siempre. Ahí tenéis desarrollada la fórmula. Trabajo de rozamiento es igual a energía potencial en el suelo más energía cinética en el suelo menos energía potencial cuando el objeto está a 10 metros de altura y menos energía cinética cuando el objeto está a 10 metros de altura. Lógicamente, podemos anular dos términos. La energía potencial cuando el objeto está a 0 metros de altura es 0 y la energía cinética cuando el objeto está a 10 metros de altura. La puedo quitar porque dejamos caer el objeto cuando está a esos 10 metros de altura, es decir, en ese momento su velocidad es 0. Calculo la fuerza de rozamiento para poder calcular el trabajo de rozamiento. Según el esquema anterior, podemos decir que la normal es igual a la componente y del peso igual a masa por gravedad por coseno de 30 grados. De manera que la fuerza de rozamiento sabemos que es coeficiente de rozamiento por la normal
nos quedará coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Espero que estéis con lápiz y papel y haciendo esto poquito a poquito, porque el ejercicio tiene su complejidad. Y si solo os conformáis con verme, ya os digo yo que poquita cosa. Ya, siempre lo digo, pero insisto mucho porque tendéis a acomodaros. Yo soy profesor y me doy cuenta. Y cuando les pongo algún vídeo de estos a mis alumnos, que a lo mejor ahora alguno me está viendo, se acomodan y se quedan viendo ahí lo que hago en pantalla. Oye, no, esto se trata de que tú vayas pasito a pasito, escuchando, parando el vídeo, haciendo tú. Claro, si solo te conformas con verme, no es suficiente. Bueno, continuamos después de esta pequeña charla. El trabajo de rozamiento será, por lo tanto, igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de 180 grados. La energía cinética cuando llega al suelo, 1/2 por la masa por la velocidad sub 2 al cuadrado, menos la energía potencial cuando estaba a 10 metros, masa por gravedad por altura. Observad que en el ángulo he puesto 180 grados. Correcto, es porque el sentido del trabajo de rozamiento y el desplazamiento es opuesto. Por lo tanto, el ángulo que forman fuerza de rozamiento y desplazamiento es 180 grados. Y eso es importante porque va a provocar que el trabajo de rozamiento sea negativo, ya que coseno de 180 grados es menos 1. Sustituimos la fuerza de rozamiento por mu mg coseno de 30 grados y me queda ese pedazo de ecuación. Bueno, espero que estéis copiando todo, no os agobiéis porque hay muchas letras e id entendiendo lo que estamos haciendo, con paciencia y poquito a poquito. Vamos a ir rematando el ejercicio. Ahí tenemos los componentes X e Y del peso y la distancia y continuamos donde lo habíamos dejado. Ahí, con ese mamotreto de fórmula. Bien, que no cunda el pánico. Vamos a terminar esto. Simplificamos las masas ya que están en todos los términos y nos queda una ecuación un poquito más fácil. Por otro lado, vamos a despejar la velocidad. El término menos g por h1 lo paso al otro lado de la ecuación sumando. No es gran cosa, poquito a poquito. Esto asusta más de lo que es realmente. Parece muy difícil, pero si vais poquito a poquito no lo es tanto. A continuación, pasamos el 2 multiplicando a todo y hacemos la raíz cuadrada para despejar la velocidad. Bueno, parad el vídeo si lo necesitáis y copiad la expresión. Los físicos no trabajan como os gusta trabajar a vosotros, que es sustituyendo todos los datos a mitad del problema. Es mucho más eficaz trabajar como estoy haciendo yo y como hacen los físicos, que es siempre despejar la incógnita en función de todas las letras. Y ahora, en un último paso, sustituir. Lo sustituimos todo y espero no haberme equivocado porque hay mucho número y el resultado me sale 12,73 metros por segundo. Aseguraos que sabéis manejar la calculadora y que os sale el mismo resultado. O también, igual me he equivocado yo. Aseguraos que no me he equivocado. Sea como fuere, este ejercicio me parece de máximo interés y os recomiendo que lo hagáis varias veces. Vamos a dar la opción correcta por fin. La opción A. La velocidad del objeto al llegar al suelo sería de 12,73 metros por segundo. El ejercicio dice lo siguiente. La ley que permite calcular la fuerza ejercida sobre una partícula cargada en movimiento que se encuentra bajo la acción de un campo magnético uniforme es... Bueno, nos ponen 4 leyes súper importantes. Ley de Coulomb es la fuerza entre dos cargas. Ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida por variaciones de flujo magnético. Ley de Biot-Savart, que es una ley que se refiere al campo magnético creado por una corriente eléctrica o incluso una carga en movimiento. Y la ley de Lorentz, fuerza ejercida sobre una partícula en movimiento en el interior de un campo magnético, con lo cual está claro que la opción correcta es la D. El ejercicio dice lo siguiente. Un patinador de 50 kilos de masa comienza a descender desde el reposo y sin ningún impulso inicial por una rampa que forma 30 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento es 0,1, calcule la aceleración adquirida por el patinador. Y nos dan como dato la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Tercer ejercicio de plano inclinado. Solo que ahora vamos a tener que trabajar por métodos dinámicos, ya que nos piden la aceleración. Este esquema ya lo he hecho en los ejercicios 15 y 17. Tercera vez que hago el esquema. Espero que hayáis visto los ejercicios anteriores, porque ahora voy a ir más rápido. ¿Vale? Vamos a poner el peso, la normal, la fuerza de rozamiento. El esquema es idéntico al del ejercicio 17. Se descompone el peso en dos componentes perpendiculares, Px, Py. Calculo
las componentes Px y Pi en función del peso con el triángulo rectángulo. Espero que seáis vosotros capaces de hacer esto ya sin necesidad de mirar el vídeo. Es más, deberíais haberlo hecho ya vosotros antes de que yo lo haga. Os recomiendo que paréis ahora el vídeo si no lo habéis hecho y lo hagáis por vosotros mismos. A ver si os acordáis. Dibujamos ahí el triángulo rectángulo con las componentes peso, Px, Pi y el ángulo de 30 grados. Aplico las definiciones de seno y coseno y esto lo he copiado y lo he pegado de los ejercicios anteriores porque se hace exactamente igual. Ahí tenemos la componente X del peso, que es masa por gravedad por seno de 30 grados, la componente Y del peso, masa por gravedad por coseno de 30 grados. Continuamos ahora para sacar la aceleración. Se hace un balance de fuerza en los ejes X e Y. Clásico ejercicio, fundamental. Pasito a pasito, libreta, porque esto sale un montón. En el eje X observamos que la componente X del peso menos la fuerza de rozamiento debe ser igual a masa por aceleración. Estamos aplicando el segundo principio de la dinámica de Newton. La suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. En el eje Y, en cambio, la normal menos el peso componente Y es igual a 0. Primer principio de la dinámica de Newton. La suma de las fuerzas es igual a 0, ya que el objeto no se desplaza en el eje Y. Vamos a hacer lo siguiente. Despejamos la normal, como hemos hecho en ejercicios anteriores, y la sustituimos en la fuerza de rozamiento. Ahí tenéis el proceso. La ecuación sería el peso componente X lo sustituyo por masa gravedad seno de 30 grados, la fuerza de rozamiento por mu por la normal, y eso sería igual a masa por aceleración. Sustituimos la normal y nos queda ese pedazo de ecuación. Paramos el vídeo, copiamos y vamos entendiendo poquito a poquito lo que estamos haciendo. Simplificamos las masas, ya que están en todos los términos, y ya tenemos la aceleración despejada. Nos queda gravedad por seno de 30 grados menos mu por gravedad por coseno de 30 grados. Sustituimos los datos y resolvemos. Y nos da un resultado de aproximadamente 4,05 metros por segundo cuadrado. Ya tenemos el resultado del ejercicio. Recuadramos la opción correcta, la opción A. El ejercicio dice lo siguiente. Indique la opción que complete correctamente la siguiente afirmación. ¿Todo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene? Nos dan 4 opciones y vamos a decir la correcta, que es la B. La aceleración normal nula y la aceleración tangencial distinta de 0. Daos cuenta, si el movimiento es rectilíneo no tiene aceleración normal. Eso hay que tenerlo en cuenta. En cambio, si fuera circular, sí, o si fuera curvilíneo. Pero si es rectilíneo, no tiene aceleración normal. Como es un movimiento acelerado, pues debe tener aceleración tangencial distinta de 0. Vamos ahora con las preguntas de reserva. Por si os ha parecido poco, vamos a hacer 2 preguntitas más. La primera teórica. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la segunda ley de Newton es correcta. Pues es la opción C. La fuerza y aceleración son 2 magnitudes vectoriales cuyos módulos están relacionados mediante la expresión matemática fuerza igual a masa por aceleración. Lógicamente, esta es una ley famosísima y debéis conocerla. El ejercicio 22 dice, es de reserva, o sea, este teóricamente solo se pone si falla alguno de los anteriores. No tengo ni idea cómo funciona esto, pero bueno. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 4.000 metros por segundo. Calcule la altura máxima que alcanzará medida desde la superficie. Y nos dan como datos la constante de gravitación universal en unidades del sistema internacional, el radio terrestre en kilómetros y la masa de la Tierra en kilogramos. Se aplica el principio de conservación de la energía mecánica. Los campos gravitatorios son campos conservativos. Recordadlo. La energía mecánica en el suelo es igual a la energía mecánica arriba, es decir, en ese punto donde se detiene y alcanza la máxima altura. Ahí sustituimos la energía mecánica por la potencial y la cinética, como hemos hecho más de una vez a lo largo de este examen, y nos acordamos de que el objeto tiene una energía cinética 0 cuando alcanza la máxima altura, porque se detiene, luego ya comienza a caer. Sustituimos las fórmulas. Acordaos de que aquí la energía potencial no es masa por gravedad por altura, sino es menos g por la masa del planeta por la masa del objeto dividido la distancia desde el centro de la Tierra al punto donde está el objeto.
Por eso colocamos menos GMM partido radio de la Tierra más 1/2 por masa por velocidad al cuadrado igual a menos GMM dividido radio de la Tierra más la altura que alcanza el objeto. Muy bien, tenemos todos los datos excepto la masa del objeto que se va a simplificar. Ahí la simplificamos ya que la masa está en todos los términos y ahora debemos calcular la altura. Lo que vamos a hacer ahora son matemáticas realmente, pero bueno, ir poquito a poquito a ver si sois capaces de seguir la explicación. Cada paso que haga, parad el vídeo y comprobad que habéis llegado al mismo resultado que yo. Divido la ecuación entre G por M. ¿Qué voy a lograr con eso? Pues me voy a quitar los términos G por M de dos de los términos que tengo en la ecuación. Una vez he hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es hacer el mínimo común múltiplo en el término de la derecha. Multiplico los denominadores y aplico el mínimo común múltiplo. Bien, paráis el vídeo y mirad lo que he hecho poquito a poquito. A continuación, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a las dos fracciones, quedándome el radio de la Tierra más la altura igual a ese pedazo de mamotreto. Y por último, voy a despejar la altura pasando el radio de la Tierra restando. Os animo a que si este método os parece muy difícil, busquéis otro. Pero que sepáis que este es el método que me ha parecido a mí más sencillo. Los otros son más complicados. Por supuesto, siempre tenéis la opción de sustituir los datos y trabajar con números y os será más fácil. Pero yo siempre enseño la forma que me parece más correcta, que a veces no es la más rápida, pero es la que más os va a ayudar a vosotros a trabajar la física de la mejor de las maneras. Sustituimos los datos, como veis en pantalla, y recuerdo que el radio de la Tierra hay que ponerlo en metros, por eso pongo 6.370.000 en todos los puntos donde hay que poner radio de la Tierra. Hacemos el resultado y nos queda 933.054 metros. Por lo tanto, diremos que la opción correcta es la A. Nos la han expresado en notación científica, ¿vale? Pero eso a nosotros no nos asusta, porque estamos hechos a todo. Y vamos, si habéis llegado al ejercicio 22 del tirón, sois unos cracks. Os recomiendo que este examen lo trabajéis en varias sesiones, porque es bastante duro. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Como veis, un vídeo extenso, complejo, denso, con mucha materia, pero que espero que os sea muy útil para trabajar. Pienso que no solo va a ser útil para aquellos que os presentéis en Andalucía a esta prueba de acceso a ciclo superior de física, sino que puede valer para personas que se presenten en otras muchas comunidades autónomas. Espero haberos aclarado las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. Y os agradecería de corazón que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y también os agradecería que difundierais este contenido entre las personas que se presentan a este tipo de exámenes. Eso les va a ayudar a ellos y va a ayudarme a mí a que el canal crezca. Porque ya después de 2 años de estar dándole caña al canal, me hace ilusión que crezcamos un poquito más y poder llegar a más personas para ayudarles a lograr superar esos exámenes para los que se están preparando. Tengo muchas ideas en la cabeza. Pronto os las iré comentando. Pero ahora no va a ser el momento, que ya habéis trabajado bastante. Me despido. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.